En el vasto universo de las leyendas y mitos que hablan sobre brujería y vampirismo, pocas historias han generado tanto miedo y fascinación como la historia de Sarah Ellen. Este relato, que se ha transmitido de generación en generación en la ciudad de Pisco, mezcla elementos de tragedia, misterio y terror, creando una narrativa que ha perdurado en el tiempo. Hola, te doy la bienvenida, soy Miguel y esto es Relatos Paranormales. Para las personas que han nacido en los años 70, 80, 90, el nombre de Sarah Ellen, o también conocida como Sarah Helen, crea una historia y un sentimiento de mucho misterio, sobre todo en la ciudad de Pisco, Perú. Para entender la leyenda de Sarah Ellen, tenemos que viajar en el tiempo al siglo XIX. La leyenda nos cuenta que Sarah nació en Blackburn, Inglaterra, un 6 de marzo del año 1872. Al tiempo se había casado con un tal John Roberts, quien la quería demasiado. Sin embargo, un rumor rondó a esta familia, y según la leyenda, la británica practicaba la brujería, el ocultismo y otras adoraciones espiritistas. La sociedad de aquel tiempo, una sociedad conservadora, no tardó en señalarla como una bruja hechicera. Desde muy joven, a Sarah se le atribuían habilidades sobrenaturales y su comunidad la veía con recelo y con miedo. A medida que pasaba el tiempo, los rumores sobre sus supuestos poderes oscuros también lo hacían. En aquella época, las acusaciones de brujería eran comunes y a menudo resultaban en juicios y ejecuciones injustas. Sin embargo, en el caso de Sarah Ellen, las cosas tomaron un giro aún más oscuro. Se decía que practicaba magia negra, que realizaba rituales satánicos y que tenía la capacidad de comunicarse con los muertos. Estos rumores se intensificaron cuando varias personas en su pueblo murieron en situaciones misteriosas, y la única conexión que había entre ellas era su asociación con Sarah. También se contaba que Sarah había realizado un supuesto viaje a Transilvania, y que el mismo conde Drácula la sedujo y terminó por convertirla en su amante. En medio de la pasión y la lujuria, Sarah Ellen fue mordida por el vampiro, y la había convertido automáticamente en una de su estirpe. Estos supuestos encuentros, según la leyenda, se habrían dado con mucha frecuencia, y para evitar sospechas, Drácula la visitaba convertido en un murciélago. Esta afirmación se había expandido por todo su pueblo, y las personas no toleraban tener a una espiritista cerca y las autoridades decidieron someterla a un juicio, donde terminaron aplicándole la pena de muerte. Su muerte no fue sencilla, ni para ella y menos para los lugareños, ya que antes de lanzar sus últimos suspiros, puso una maldición y juró regresar del mundo de los muertos después de casi una década para buscar venganza. Las personas quedaron aterradas con aquella maldición, y no pasaron muchos días para que desenterraran el cuerpo y prohíban la permanencia de su cadáver en la ciudad. Lo que hace aún más fascinante esta historia es cómo llegó al Perú. El esposo de Sarah Ellen, Roberts, no pudo enfrentarse a la turba de manifestantes contra su esposa fallecida, así que decidió enterrarla en un lugar donde nadie supiera su pasado, ni su historia. Tomó el ataúd y navegó mar adentro hasta llegar a unas costas desconocidas. Este lugar era Perú, más específicamente el puerto de Pisco al sur de Lima. Allí nadie sabía de la existencia de la bruja. Fue enterrada en un cementerio de la zona, y la fecha de nacimiento que yace en su lápida, según la leyenda, es el 6 de marzo de 1872, y su muerte fue establecida el 9 de junio de 1903. En esa lápida, el viudo escribió lo siguiente: en memoria de Sarah Ellen, la esposa de John Roberts de Blackburn, Inglaterra. Ya en Perú, los locales comenzaron a sospechar cuando comenzaron a suceder eventos inexplicables. Animales desaparecían, se escuchaban gemidos en la noche y sombras extrañas se veían rondando la zona. La tumba de Sarah Ellen se convirtió en un lugar de temor y misterio. Se construyó una cripta en el cementerio de Pisco donde supuestamente fueron depositados sus restos. Con el paso de los años, las historias sobre su maldición y su promesa de venganza se entrelazaron con el folclore local,
Algunos dicen que cada 50 años su espíritu intenta levantarse de la tumba y cumplir su maldición. La historia de Sarah Ellen salió a la luz a inicios del año 1993, cuando la presentadora de televisión Cristina Saralegui, en su conocido programa estadounidense El Show de Cristina, presentó el tema del vampirismo. Allí un especialista afirmó que Sarah Ellen Roberts era una de las supuestas amantes del conde Drácula y estaba enterrada en el cementerio de Pisco. Según el supuesto especialista, en el mundo solo habían existido 3 mujeres vampiro y una de ellas era Sarah. Pero lo que más sorprendió fue la afirmación que hizo. Dijo que resucitaría el 9 de junio de 1993. Esta afirmación comenzó a ganar relevancia y despertó el interés de la población. Por otro lado, en los diarios de circulación nacional, Sarah Ellen fue protagonista de varios titulares. Titulares que decían: en Pisco venden estacas contra mujer Drácula. Zambos le agarraron cariño a bella amante de Drácula. Pisqueños ni duermen por tumba de mujer vampiro. Entre otros titulares. Luego de presentar el caso en televisión abierta, los curiosos contaban los días para que en un hipotético caso, Sarah resucitara de los escombros de la muerte. Era el tema del momento. Los pisqueños se llenaban de temor, de fe, de incertidumbre, de curiosidad, entre otras sensaciones más. Los medios locales e internacionales se dirigían a este puerto de Pisco porque todos querían ver en vivo la resurrección de la mujer vampiro. La gente ese día tomó sus precauciones y comenzaron a aportar objetos que en cierta forma los defendería de la mujer vampiro. Las tiendas realizaron una masiva venta de cruces, de estacas, de martillos, de crucifijos, entre otros accesorios más de un posible ataque físico o espiritual. Había también un fuerte resguardo policial que rodeaba la lápida, ya que frente a la negativa de las autoridades para abrir el nicho, algunos interesados en el evento querían hacerlo con sus propias manos. Turistas, medios de comunicación y otras demás personas acamparon cerca del lugar. Las horas transcurrían y el día 9 de junio de 1993 seguía avanzando. Llegó el mediodía, llegó la tarde, arribó la noche y nada. La tumba no presentaba algo extraordinario. Nada se rajó, la lápida no se movió. Tanto los policías y los espectadores se amanecieron, pero todo siguió su camino. Un día normal, común y corriente. El 10 de junio se fueron retirando cabizbajos porque no habían presenciado ningún acontecimiento paranormal. La policía aún se quedó 2 o 3 días resguardando la tumba para que nadie cometa el delito de profanación. Con el pasar de los días, las personas olvidaron aquel posible suceso. Una contraparte de esta historia es que este relato surgió mientras era presidente el señor Alberto Fujimori, entre los años 1990 y 2000. Durante su gobierno se había roto el orden democrático, también se habían quebrantado los derechos humanos y se habían cometido diversos actos de corrupción, como la compra de congresistas tránsfugas, el espionaje telefónico, la censura de los canales de televisión que se oponían al régimen y la manipulación de la prensa sensacionalista, también llamada comúnmente en esos años la prensa chicha. Para ese tiempo, el asesor del presidente era el señor Vladimiro Montesinos, y a través del Servicio de Inteligencia Nacional, que era el SIN, muy conocido acá, se encargó de difundir cortinas de humo y psicosociales, gracias a los titulares publicados en los diarios que fueron manipulados por el expresidente. Las llamadas cortinas de humo tuvieron como finalidad encubrir algún acto de corrupción con noticias falsas. En el caso de los psicosociales, aunque el término actualmente se emplea para hablar sobre salud mental, en el país en aquellos tiempos adquirió otro término, ya que aludía a las noticias contadas por el gobierno de turno para generar miedo, rechazo y desconfianza entre la población. Incluso se apeló al enardecimiento del fervor religioso de la colectividad para causar distracción. Los ejemplos más conocidos son de la Virgen que llora y el de los Cristos que sudan, y obviamente el caso de Sarah N. Pronto Sarah se había convertido en tema de construcción de varias novelas y cuentos, que llamaron la atención de los críticos porque tenían aspectos góticos y fantásticos que rodeaban al personaje.
Y así como emergió toda una narrativa escrita sobre ella, también se había construido un conjunto de versiones en la tradición oral. Algunos habitantes locales creían que Sarah Ellen no era una vampira, sino que era una curandera con conocimientos de medicina natural, cuyos poderes fueron malinterpretados y demonizados. Lo que hace que la leyenda de Sarah sea aún más perturbadora son los detalles sobrenaturales que la rodean. Algunos testigos afirman haber visto a una mujer pálida y vestida de blanco merodeando cerca de la tumba, con ojos vacíos y una expresión de tristeza irreal. Otros aseguran haber escuchado su voz susurrando maldiciones y promesas de venganza. Hay quienes dicen que la tierra alrededor de su tumba se vuelve estéril y que las flores se marchitan en su presencia. Hasta el día de hoy no existe ninguna evidencia sobre la teoría que sustente que Sarah Ellen es la mujer vampiro y que la leyenda sea cierta. Se desconoce también muy poco sobre la procedencia de Sarah, y mucho menos qué sucedió con su esposo y su descendencia. Por esos tiempos, un diario británico llamado Daily Mail había informado que los esposos Ellen Roberts eran tejedores de algodón en la ciudad de Blackburn, y la visita que hicieron a Perú fue para estar con el hermano de Roberts, que administraba un molino de algodón en Perú. En este viaje, Sarah había fallecido y al estar lejos de su lugar de origen, sumado a todas las dificultades que significaba trasladar un cuerpo a otro continente, se decidió enterrarla en Pisco. Esta versión fue reforzada en esos años con algunos registros de la municipalidad de Pisco, donde se habían encontrado que tuvo un hijo llamado Thomas Roberts Ellen, que había nacido el 3 de junio de 1903 y que debido a una complicación posparto habría sido la causa de su fatídico deceso. Por último, y para desestimar esta leyenda, el diario británico había explicado que las ejecuciones por brujería en la zona de la que provenía Ellen se dieron hasta el año de 1602. Estamos hablando de 300 años antes. Por lo tanto, esto solo queda como una leyenda más. Hoy en día el temor y miedo que generó en algún momento la tumba de Sarah Ellen ya es historia. Muchos residentes del lugar afirman que se trata de una alma pura y que ha realizado varios milagros. Sarah Ellen ya cuenta con fieles seguidores y creyentes, quienes confirman haber recibido milagros en sus vidas luego de solicitarlos con fervor a su tumba. Esta idea se hizo más fuerte luego del terremoto que sacudió Pisco en el año 2007. El mausoleo de Sarah fue el único que se mantuvo en pie e intacto y los que lo rodeaban se derrumbaron a su alrededor. La historia de Sarah ha tenido un impacto profundo en la comunidad de Pisco. Aunque muchos ahora la desestiman como un mito, otros aún la toman muy en serio y evitan el cementerio durante las fechas clave. Hay rituales y ofrendas que se hacen para apaciguar su espíritu, y las leyendas sobre su regreso continúan circulando, alimentadas por el misterio y el miedo. Frente a esta leyenda, recuerdo cuando era niño, tendría 8 o 10 años, y jugaba con mis amigos del barrio en las noches, precisamente un pequeño jueguito que invocaba a esta vampiro, ¿no? A esta bruja. Este juego consistía en decir una frase: soy Sarah Ellen, entrégame tu corazón. Seguramente muchos la han jugado o la han mencionado cuando niños, cuando jóvenes, cuando adolescentes, y les ha causado pues este recuerdo, ahora que lo vuelven a escuchar: Sarah Ellen, entrégame tu corazón, ¿no? Y siempre ponías ahí la mano en el pecho de a la persona que se supone tú le solicitabas. Solo me acuerdo de ese momento, de esa frase. No sé en qué más consistía el juego, pero si por ahí lo has jugado o te acuerdas de cómo era la frase completa o las acciones que se hacían para esta pequeña invocación, ponla en comentarios. Por otro lado,
digamos que en Europa, por allá, por el siglo XIX, los años 1600, 1500, 1600, estaba pues este tema de la cacería de brujas, ¿no? Sobre todo en mujeres que de alguna manera tenían conocimientos en medicina natural o tal vez en habilidades sobrenaturales, ¿no? Que podían curar personas. Sabemos que por esos años habían pueblos pequeños donde no había obviamente doctores, no habían sanadores, pero habían personas bien lejos de la civilización que uno iba enfermo y estas personas te sanaban, estas mujeres, estas señoras te sanaban. Y a veces decían, oye, ¿cómo esta persona puede sanar si el enfermo ya estaba a punto de morir? ¿Qué ha hecho? ¿Ha hecho magia? ¿Ha hecho brujería? ¿Qué ha hecho? Entonces ahí comenzaba esta creencia, ¿no? Este mito. Ella es una bruja. Y se iba esparciendo pues por todos los ciudadanos, por todos los pueblerinos. Tal persona es una bruja. Y ahí es donde empezaba la cacería de brujas. Las autoridades de estos pequeños pueblos o de estos países europeos, como hemos visto en las películas, iban un montón de gente con sus antorchas, sus sombreros, sus trajes, sus tridentes, sus estacas, sus coronas de ajo, ¿no? Sus cabezas de ajo, entre otras cosas para ir a atrapar a esta persona, a esta curandera, a esta bruja. Incendiaban sus casas para que no puedan salir. Las rodeaban y una vez que las atrapaban, las condenaban a muerte. ¿Y qué hacían? O bien a la hoguera, ¿no? Las amarraban, les prendían fuego, y es como pasaba este tipo de sucesos, este tipo de historias que nos quedan de las brujas. Por allá, conocido nombre, las brujas de Salem, y la leyenda de hoy, ¿no? De Sarah Ellen. ¿Qué pensamientos habrá tenido esa gente? ¿Realmente eran brujas? ¿Qué las hacía brujas? ¿Solamente curar? ¿Sanar enfermos? ¿O habrán visto mucho más allá? Actualmente, si tú hablas de una bruja, si tú escuchas hablar de una bruja, se te viene a la cabeza, se transforman en animales, ¿no? Yo he escuchado muchas historias de brujas en el norte del Perú, de brujos o brujas que se transforman en animales, en reptiles, en cerdos, en aves, siempre de noche, obviamente, luna llena, fechas especiales, que se transforman, ¿no? Y obviamente al decir bruja, brujo, estamos hablando de seres malignos. No se me viene a la cabeza que un brujo sea bueno, con el respeto que se merece, ¿no? Las personas que se dedican a este tipo de magia oscura. Entonces, viene ahí la pregunta, ¿qué verían estos ciudadanos, estas personas para decir él o ella es brujo o es bruja? Curar, convertirse en otro ser, en una entidad, desaparecer. Y lo común, ¿no? Volar en escobas. Que en muchas películas, series, dibujos nos los han presentado que una bruja
siempre toma una escoba y vuela. Aunque tengo un poco de comedia esto, posiblemente sea una señal de que es el medio por el cual se trasladaban, ¿no? Tomar una escoba y volar, o simplemente levitar. ¿Qué sabemos nosotros si no hemos estado en esos tiempos? Pero siempre ha estado ahí la idea de las brujas, ¿no? Por otro lado, también está la idea del vampirismo. Muchos conocemos la leyenda del Conde Drácula, ¿no? Lo hemos mencionado cortito acá, como que Sarah Ellen había sido una de las amantes, una de las 3 amantes del Conde Drácula de Transilvania. ¿Cómo se transformaba en un vampiro? ¿Cómo nos han enseñado en los libros, en la televisión? ¿Cómo nos han enseñado a reconocer que era un vampiro? Una persona con colmillos desarrollados, los caninos, ¿no? Desarrollados. Personas pálidas, blancas. Personas con sed de sangre. Personas que visten de negro, personas con ojeras, solitarias. Poco a poco este folclore del vampirismo, de los vampiros, ha ido cambiando. Siempre los hacen millonarios y guapos, guapas. Pero ¿cómo habrá sido en el tiempo, no? Que el vampiro necesita sangre para poder vivir y la sangre la consumen de las personas comunes y corrientes. Tenían que morderles el cuello para succionar su sangre y luego desaparecer y poder seguir viviendo. Estas historias se contaban de los vampiros y decían que Sarah Ellen era un vampiro. Los vampiros no se podían proyectar en un espejo. También hemos escuchado eso. ¿Qué más hemos escuchado de los vampiros? ¿Te sabes alguna característica que tengan estos seres? ¿Los vampiros? ¿Crees tú que Sarah Ellen era un vampiro? ¿Qué habrá visto la gente? ¿Qué más cuenta esta leyenda? ¿No? Casos parecidos al vampirismo tenemos varios, como Vlad el Empalador, la Condesa Sangrienta, Sarah Ellen como tal, ¿no? Y obviamente son figuras que han influido pues en la creación de estas leyendas y que también han sido populares en toda Europa, ¿no? Sobre todo en la época victoriana. Los vampiros. Sarah Ellen era una bruja, era una vampiro o vampiresa o mujer vampiro, que se le llama ahora, o era una curandera, o al fin y al cabo era una mujer común y corriente, que lamentablemente fue acusada por alguien o por un grupo de personas que no sabía lo que decía y la querían afectar. ¿Cómo habrá sido Sarah Ellen en su vida cotidiana? Y también te mencionaba que aquí, al menos en Perú, en los años 90, en el gobierno pues de Alberto Fujimori, estaba mucho este tema de los psicosociales, ¿no? Ya te expliqué qué eran los psicosociales. Realmente la gente aquí en Perú se deja llevar mucho por estas historias, ¿no? Y en toda Latinoamérica, creo, en toda Latinoamérica la gente es muy devota de estas historias paranormales, estas leyendas.
en México, en Perú, ¿no? Son muy devotas, muy devotos somos de estas historias. Y obviamente, pues imagínate ese día 9 de junio de 1993 en Pisco, en el panteón, en el cementerio, toda la gente aglomerada esperando que su ataúd se destruya, se rompa, se abra y que salga esta bruja, esta mujer vampiro. Esa expectativa. Mientras que el gobierno, Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos, hacían de las suyas, le robaban más dinero al país, lanzaban pues, ¿no? Esta información en los periódicos chicha de aquel entonces, que la mujer vampiro va a revivir para vengarse de quienes le hicieron daño. Actualmente esas triquiñuelas ya no se usan, ya no son como tal psicosociales. Ahora, cuando nos quieren robar, prácticamente nos ponen un partido de fútbol, nos ponen algún chisme de la farándula, ¿no? Ya los peruanos saben a qué me refiero con este tipo de cosas, pero ya no son psicosociales como tal. ¿Cómo habrá impactado en la gente de Pisco en ese tiempo? Dicen que Sarah Ellen va a buscar venganza cada 50 años. Cada 50 años. Si calculamos cuándo será el próximo intento de salir de su tumba, leí por ahí que era en el año 2030. Estamos a 6 años. Podemos estar a la expectativa de eso, ¿no? ¿Cómo impacta ahora el mito, la leyenda de Sarah Ellen en la comunidad de Pisco? Me gustaría que, si conoces a alguien de esa ciudad, le compartas el video para que nos pueda contar en comentarios, nos mande un audio, nos escriba en las redes sociales y pueda compartir cómo es que actualmente toman esta leyenda, esta historia. Tal vez sus padres, sus abuelos la tengan más clara y puedan contar esta historia, ¿no? Esta historia paranormal. Si es que hay gente que sigue visitando su tumba y la ve como una santa, si la ve como alguien que hace milagros, si hay gente que le va a rezar con mucho fervor, con mucha fe, sería interesante ver cómo la gente actúa, ¿no? Cómo la gente la va a visitar. Ahora también está el tema, por ejemplo, en general de las leyendas urbanas, ¿no? Cómo estas leyendas urbanas explotan los miedos y la ansiedad más común. Y cómo es que se propagan estas leyendas. ¿Quién te las cuenta? ¿Cómo van pasando de generación en generación? ¿Cómo va influyendo en la cultura popular? ¿Quién te contó esta leyenda a ti, de Sarah Ellen? A mí me la contaron mis padres, mis amigos, personas mayores. Y a esas personas se los contaron sus padres, sus amigos, personas mayores. Y así sucesivamente, es una cadena. Y esta historia se la voy a contar obviamente a mis hijos, a mis sobrinos, cuando tenga, claro. Son leyendas urbanas, ¿no? Que van pasando de generación en generación. Entonces, ¿tú qué opinas? ¿Crees que la leyenda de Sarah Ellen es realidad o es un mito? ¿Ella fue una bruja? ¿Fue una mujer vampiro? ¿Fue una curandera? ¿Una persona común y corriente? ¿Existió realmente Sarah Ellen como tal?
¿Tuvo un hijo? ¿Tiene descendencia tal vez? ¿Qué elementos crees que fueron añadidos para crear una narrativa más aterradora? Déjalo en comentarios, ya sabes. Hasta aquí el episodio de hoy con relatos paranormales. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirte para no perderte ningún episodio. Hasta la próxima y recuerda, algunas promesas son tan fuertes que ni la muerte puede romperlas. Buenas noches.